Cumpliendo el programa del foro, vamos a adelantar ahora la mesa redonda. Pero antes quiero agradecerle al senador Juan Manuel Galán que hubiera aceptado nuestra invitación. Seguramente sin su presencia este evento no hubiera tenido el éxito que ha tenido, ni hubiéramos podido obtener los resultados que esperamos. En la primera parte del foro, senador Galán, escuchamos a los ponentes que lo trataron con carácter científico. Escuchamos su farmacología, su utilización médica, el estado actual del empleo de los cannabinoides en medicina. También se tocó el problema desde el punto de vista bioético, porque, como dije en la instalación del evento, la bioética está comprometida en esta propuesta suya. No obstante que la Procuraduría General de la Nación manifieste que lo ético no puede mezclarse con este asunto de la legalización de los agentes psicoactivos. El foro ha sido programado con ánimo de tener resultados, de poder concluir en algo, obtener recomendaciones, tanto para el gremio médico, el gremio científico, como para el Estado, particularmente el Congreso. Yo espero que esta mesa redonda sea la que nos ofrezca esas conclusiones. Dije también en la instalación que la bioética se caracteriza por abordar los problemas a través del diálogo, de la concertación, del consenso. Y este espacio abierto a la mesa redonda, a una mesa redonda, tiene como objeto precisamente eso, escuchar la voz de los asistentes para entablar diálogo con las personas que tocaron los temas de fondo. Yo quiero rogarles a los asistentes que piensan participar que lo hagan de una manera muy corta, que no nos dicten conferencias, porque ya las conferencias se dictaron, sino solamente elevar las preguntas para que los componentes de la mesa redonda den respuesta. Siendo así, entonces damos inicio a esta mesa redonda. Ofrezco la palabra a ustedes, por favor levanten la mano los que quieran participar. Se identifican porque esta sesión está siendo grabada, esperamos obtener de ella material para una publicación, de tal manera que por favor su nombre. Mi nombre es Ángela Susana Piñeros, vengo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, del Hospital San José y del SENA. Precisamente, personalmente creo como profesional que este proyecto es una propuesta que nos lleva a generar una gestión de conocimiento sobre un tema específico que aborda una situación muy problemática y de gran impacto a nivel nacional. Yo soy médica del trabajo, entonces quisiera, digamos, que ustedes nos dieran una ilustración. Si bien es cierto, digamos, la regulación en el desarrollo del proyecto va a tener una perspectiva intersectorial en la parte, por ejemplo, del trabajo, en la parte de educación, y específicamente en el trabajo, ¿cómo haríamos? Porque tenemos unas situaciones muy complejas
con las personas que solamente tienen patologías, como pues ya están evidenciadas y tienen ciertos niveles de consumo, nosotros tenemos que llevar, digamos, a pérdidas de capacidad laboral, a reubicaciones, a readaptación laboral. Simplemente, digamos, esta anotación es como para que se mire desde diferentes perspectivas el impacto del proyecto de regulación del consumo de sustancias. Quisiera pues conocer la apuesta. ¿Quiere contestar ya la pregunta, senador Galán? Bueno, unas tres, sí. Unas tres. Para el doctor Galán. Doctor Galán, usted manifiesta que no se debe hablar de legalización del consumo de la marihuana, sino de reglamentación. Regulación. Regulación, perdón. Yo quisiera preguntarle, nosotros en el país se consume mucha droga psicoactiva y sin embargo el gobierno, el Estado, no ha sido capaz de regularla. Algunas de ellas parcialmente lo ha hecho, por ejemplo el consumo del alcohol, perdón, del cigarrillo. Otras, por el contrario, yo creo que ha tenido un fracaso relativo, por ejemplo, el consumo del alcohol, consumo por parte de menores, un contrabando desorbitado. Y aquí está presente la doctora Támara de Medicina Legal, que nos puede informar sobre la cantidad de muertos y de víctimas producidas por el consumo del alcohol, que inclusive sobrepasa a muchas de las sustancias psicoactivas que se mencionaron. La pregunta concreta es, ¿está capacitado el Estado colombiano realmente para regular muy bien el consumo de esta sustancia? ¿No será que esa sutil línea que hay entre el consumo por recreación y el consumo medicinal no se va a traspasar? ¿Y no será que antes de que aparezca la ley o la reglamentación de esa ley, definitivamente los violadores de la ley en este país, que son tantos, ya definitivamente están tratando de violarla? Bueno, mi pregunta va para el senador Galán. Yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, mi nombre es Juan Camilo de Oya y soy miembro del Grupo de Investigación de Sustancias Psicoactivas. Respecto al articulado del proyecto de ley, en el artículo primero la palabra exclusivamente no estaría prohibiendo taxativamente el consumo recreacional, porque se establece que es exclusivamente para uso médico, entonces eso estaría contraviniendo pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la permisión que hay para el consumo del cannabis en determinadas dosis. Entonces, pues esa es como mi duda. Buenos días, mi nombre es Julieta Moreno, yo soy médico, soy estudiante de maestría de bioética y partiendo de lo que nos planteaba la doctora Támara, quiero dirigir una pregunta sobre la justicia distributiva en el marco de la regulación. Y es que esto se va a plantear un problema de salud pública, y es quiénes van a estar permitidos, no solo para formularla, sino para recibirla, y a quiénes vamos a darle ese beneficio para que accedan como medicamento. Sabemos bien que los opioides están regulados por el Fondo Nacional de Estupefacientes, pero va a haber una estructura, como se planteaba previamente, para corregir, regular y habilitar quienes tienen derecho a acceder a los cannabinoides como un medicamento. ¿Lo considera el marco de ley o es algo que se va a pensar a posteriori cuando ya la ley esté analizada y sea algo estatutario? Con respecto a la primera y la cuarta pregunta, ¿cierto? En la ponencia que yo hacía, primero estaba planteando que la propuesta o que el proyecto de ley que los honorables senadores han planteado es una propuesta suave. No es una propuesta que va por todo o nada, sino que en este momento hay una coyuntura internacional y hay una coyuntura nacional que permitiría que pudiéramos empezar un proceso en el país. Todas las respuestas no las tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional son personas exactamente igual como todos los que estamos acá sentados, y algunos tienen más ventajas en unos sentidos y otros más en otros. Yo hago parte del Estado colombiano y como
funcionaria pública en el sector justicia, y en esa medida a todos nos compete la construcción colectiva y participativa de esta propuesta. Yo hice una mención a la necesidad de no tomar el discurso científico médico como la puerta de entrada para cosas que son de otro uso. Ya el uso recreacional se traspasó. Yo les mostré las cifras de cuántas personas el año pasado consumieron marihuana. Ese ya está traspasado, ya esa línea de la ilegalidad y las razones por las cuales la ilegalidad está presente en nuestro país e internacionalmente con el uso del cannabis, también ya aquí la planteamos. Y probablemente no es una razón solamente moral, sino que es una razón también económica. Muertos hemos puesto muchos muertos porque nos falta organizar, nos falta establecer una política de investigación científica clara, con recursos para la investigación científica en el Estado colombiano que defienda el conocimiento de lo público, no para avalar los intereses de las grandes transnacionales y que el negocio se traslade a ese escenario. En términos de justicia distributiva, ese es el punto, creo, central. Ese es el punto. Si vamos a utilizar los recursos del Estado colombiano para hacer investigación científica o para hacer adelantos para nutrir los bolsillos de las transnacionales de la industria farmacéutica, o si vamos a crear unas estructuras nuestras, como dijo el senador Galán, a la colombiana. Así no nos quede perfecta en el primer momento, para irla rehaciendo con todas estas, con el concurso de todos nosotros y nosotras, las médicas también, en el proceso de hacer que la salud llegue a todos. El Fondo Nacional de Estupefacientes es una entidad que no interviene mucho en el ámbito médico. Yo llevo 20 años prescribiendo opiáceos y ha habido diferentes regulaciones cada vez más liberales, cada vez más tranquilas, cada vez que hacen más asequibles gracias a un lobby político y a un trabajo sistemático que han hecho los médicos y que han hecho los políticos para que podamos liberar el consumo y liberar la importación. ¿Vamos a utilizar marihuana nacional en las investigaciones o vamos a empezar a importar la materia prima, como en el caso de los opiáceos? ¿Sí? Esas respuestas el proyecto de ley no las tiene y probablemente el senador tampoco tiene perfectamente claro qué es lo que hay que hacer en cada una de las cosas, porque no es posible que sigamos pidiendo mecenas y menos mártires para que solucionen los problemas que nos competen a todos y a todas. Bueno, yo creo que en materia laboral y en los diferentes ámbitos de consumo tenemos que hacer mucha más investigación. Creo que en medio escolar hay más o menos, hemos hecho algunas investigaciones, pero por ejemplo en medio laboral es dramática la ausencia de investigación, de datos, de información sobre tendencias de consumo en medio laboral. Yo he estado hablando con el ministro de Trabajo, con los gremios, para que empiecen a promover unos estudios en cuanto a consumo en medio laboral en Colombia, identificar esos tipos de consumo. Porque indudablemente pues, hay distintos tipos de consumo y eso digamos lo comprobábamos en el último foro, en donde se hablaba de que no todos los consumos son problemáticos. Entonces, hay mucha gente que consume inclusive sustancias fuertes y logran llevar una vida normal. Entonces, ¿qué podemos identificar como consumo problemático? Cuando la gente se afecta en su vida laboral, cuando se afecta en su vida familiar, cuando se afecta, digamos, en diferentes ámbitos y a los demás que generan como un consumo problemático.
pero hay muchísimos consumos que no son problemáticos, inclusive con el alcohol, pues eso también ocurre. En ese sentido, pues yo creo que también tenemos que reflexionar sobre las políticas de prevención, que es otro término bastante difícil de definir en términos políticos. La gente cree que la prevención, mucha gente cree que la prevención es desarrollar campañas o diseñar un afiche o una cuña de radio, y en eso yo tuve ahí una confrontación con el representante de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito acá en Colombia, Bo Matiasen, que grabaron una cuña con Falcao García, que sale creo que todavía en la radio, sobre la droga. Entonces yo le decía, ¿para qué siguen haciendo eso que no sirve? O sea, que es botar la plata. Entonces él decía, no, es que no costó ni un centavo. No se invirtió plata en eso. Decía, bueno, no importa, pero de todas maneras son cosas que ya están, digamos, estudiadas y comprobadas que no sirven, no tienen ningún efecto. Es como el programa ese al cual le dedicó mucha plata, eso sí, y mucho tiempo, la Policía Nacional, que era el programa DARE, que es un modelo importado de la Policía de Los Ángeles, en donde los oficiales de policía iban vestidos de policías a los colegios a hablarle a los estudiantes sobre las drogas, y en las mejores evaluaciones de ese programa DARE tuvo un efecto neutro sobre la conducta de los estudiantes, pero en las peores evaluaciones lo que hacía era despertarles la curiosidad por todas esas drogas que venían a hablarles los policías a los jóvenes. Bueno, ese programa del DARE de Los Ángeles, que se aplicó hace varios años, la Policía Nacional Colombiana lo vino a aplicar aquí como tardíamente, después de que ya había pasado por todas esas evaluaciones, y le dedicaron muchísimo tiempo y muchísimos recursos. Entonces, ¿cómo diseñar políticas de prevención acordes, digamos, a nuestra realidad, a la realidad, por ejemplo, de que en Colombia creo que alrededor de la mitad de los niños nacen sin padres responsables? Eso ya es un factor de riesgo. El tema de que aquí mucha gente cree que todo se resuelve con cátedras, ¿no? Entonces, la cátedra de educación sexual, la cátedra de prevención de sustancias, de consumo de sustancias, y resulta que nadie se preocupa por la formación de los docentes que van a dar esas cátedras. Entonces en la práctica esas cátedras terminan en manos del docente que menos carga académica tiene. Entonces es el profesor de educación física o es el profesor de religión el que termina dando esas cátedras para las cuales no está preparado. Cosa que debería ser transversal, por ejemplo, en la formación de los docentes de escuela básica, primaria y secundaria, el cómo manejar ese tema de consumo de sustancias en los colegios. Si hay un estudiante que se ha encontrado consumiendo una sustancia prohibida, ¿qué manejo se le da? O sea, ¿qué protocolos tiene el colegio? O le dan el manejo del muchacho que se suicidó en el colegio ese de Castilla, homosexual, y que fue víctima de matoneo. O lo que me dijo el general Montoya cuando era comandante del ejército, que le pregunté que cuál era la política en consumo de sustancias en el ejército y en las fuerzas militares, y me dijo, no, el que encontramos consumiendo lo botamos. O sea, esa es la política. Cuando encuentra uno que en varios batallones del ejército, y les puedo hablar uno que visité recientemente, el de Manizales, donde el eje cafetero tiene una incidencia, un consumo alto, el 95% de los soldados de ese batallón consumía marihuana. Entonces, digamos, ¿cuál es la política de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, de las diferentes instancias para manejar? Entonces, nosotros con la ley 1566, que también fue un esfuerzo grande que sacamos adelante, en donde Aldemar fue un aliado ahí fundamental en el Ministerio de Salud, la sacamos en el 2012, que reconocía la adicción como una enfermedad y permitía que los adictos accedieran al sistema de salud para tratarse, y la ley se está reglamentando, y creo que el premio de prevención lo vamos a sacar este año, lo vamos a lanzar
Y me acuerdo que en el último debate, y esto es una anécdota que les cuento, en el último debate de la ley plenaria de la Cámara de Representantes, yo no sé si ustedes saben, pero las lógicas de Senado y Cámara son distintas. La Cámara es completamente diferente al Senado de la República, son 165 representantes a la Cámara, eso es todos los intereses regionales ahí representados en la Cámara de Representantes. Y me llamaron porque yo estaba en el Senado y me dijeron: su ley se la van a hundir en la Cámara. Están diciendo que eso vale mucho, que tenemos un sistema de salud quebrado, que eso quién sabe cómo se va a financiar lo que usted propone en esa ley, y la ley se va a hundir. Entonces me fui corriendo a ver cómo salvaba mi ley en el último debate, y pues hice una exposición de la ley, pero finalmente le dije: bueno, a ver, alguno de los representantes a la Cámara aquí que levante la mano que en su familia no haya problemas de adicción o de consumo. Entonces ninguno levantó la mano y votaron todos, en unanimidad pasó la ley a favor. Entonces ese tema del diseño de una política de prevención me parece que también paralelamente a este proyecto tenemos que abordarlo. Y para las drogas legales también, alcohol, tabaco, porque pues las encuestas lo que están mostrando es que cada vez la edad es más temprana de consumo, cada vez están creciendo más los consumos, entonces es un tema que yo creo que es un tema que hay que abordar con prontitud, pero pues concuerdo contigo sobre la importancia de asignarle recursos a la investigación científica, a que construyamos un modelo pertinente de acuerdo a nuestra realidad. Y frente a Juan Camilo, la observación que hacía, nosotros hicimos un retiro del proyecto y lo volvimos a radicar con algunos ajustes y algunos cambios, precisamente para revisar los códigos y revisar el estatuto de estupefacientes, para digamos que el proyecto vaya en línea con los códigos y con el estatuto de estupefacientes y con la jurisprudencia, pero voy a revisar con el equipo de trabajo ese tema del artículo primero y de esa palabra de exclusivamente, porque pues sí, realmente lo que a nosotros nos interesa es que el proyecto se circunscriba a lo médico, a lo científico, a lo terapéutico y al tema del dolor, que pues Naciones Unidas ya ha dicho que denegarle a una persona el acceso a una sustancia que permite aliviar su dolor equivale a la tortura en términos penales internacionales. Entonces, tratos crueles, inhumanos y violación de los derechos humanos, exactamente. Entonces, es un tema también que tiene un enfoque especial en nuestro proyecto. Este foro, como se anuncia en el programa, es un juicio crítico a una propuesta que está a consideración del Congreso. También lo dije yo al principio de la reunión, que lo que procuramos es buscar la verdad. La academia existe porque la academia es el aula de la verdad. Siendo así, yo quiero hacer una pregunta para los médicos de la mesa, para la doctora Támara, el doctor Quevedo y el doctor Hernández. ¿De verdad consideran ustedes que es una gran adquisición lograr que se legalice o se regule el empleo de la marihuana en el campo médico? ¿Esto va a enriquecer el armamentario terapéutico? ¿Qué lugar ocuparía la marihuana en ese armamentario? Doctora Támara. Me quiere picar porque yo atiendo pacientes al final de la vida y el doctor Fernando Sánchez me escuchó decir que era una carga adicional
para una persona que se había criado y formado y vivido de acuerdo a unas costumbres, en una cultura específica, que además de que se esté muriendo, tenga que cerrar la vida consumiendo una sustancia que era considerada toda su vida como ilegal. Cuando yo fui paciente de cáncer y recibí quimioterapia, mi oncólogo me dijo: fume marihuana, usted vomita y el ondansetrol no le funciona y todos los antibióticos no le funcionan. Y no, si además de tener cáncer, de irme a morir, usted me dice que tengo que usar una sustancia que es ilegal, no. Entonces es un imperativo médico, del sistema médico y del sistema de salud, visibilizar cómo una decisión política internacional afectó gravemente la prescripción de medicamentos relacionados con el cannabis durante más de un siglo. Y cómo en este momento la ciencia nos está demostrando, a través de todos los desarrollos de la industria farmacéutica, que el cannabis tiene unos usos específicos que tienen que ser probados también en nuestra población y que tendremos el sesgo de quien lo consume para determinar si sí le está funcionando o no. Porque si yo estoy completamente aprensiva frente al uso de una sustancia que probablemente va a ser analgésica, antiemética, sedante, relajante, y yo no hago sino vomitar y tener una pésima experiencia, pues voy a tener un incremento de eventos adversos o de reacciones colaterales no esperadas en otras sociedades. La forma como nuestro discurso médico y científico se va a insertar frente a esta inercia cultural y social es fundamental. Si no hacemos una apuesta social y política como país en términos de investigación científica y de defensa del Estado, no vamos a poder avanzar en buen sentido y vamos a quedar como son las industrias farmacéuticas las que le pagan al doctor John Jairo Hernández todos esos viajes y todas esas ponencias, quienes están diciendo que la marihuana es buena. Y no es ese el tema. O sea, hay un sistema endógeno en cada cuerpo humano. Vimos allí a los animalitos, vimos los insectos como también interactúan con la marihuana y nos toca hacer una construcción colectiva. Yo soy muy cercana a los opiáceos sintéticos con mis pacientes y yo sí necesito medicamentos muy fuertes analgésicos y yo sí necesito sedantes muy fuertes para alivio de síntomas y considero que la marihuana no tiene esa misma potencia analgésica ni sedante y que tiene una circunscripción específica para pacientes con anorexia en VIH, para emesis probablemente en cáncer, pero si son los medicamentos ya aprobados dentro de la dentro de la industria farmacéutica actual, pues vamos a seguir llenando o concentrando la riqueza en ciertas áreas y no en otras. Gracias, doctora Tamara. Doctor Quevedo. Pues desde el desarrollo de un medicamento o de una propuesta terapéutica no es tan fácil como se podría ver. O sea, que se aprueba, se empieza a dar marihuana de una forma y se empieza a dar de una vez, eso no podría darse. O sea, existe una regulación también dada en el país en el cual los medicamentos o los agentes que se utilizan terapéuticamente tienen una regulación y tienen que seguirlos. Tenemos que mirar, y lo que siempre se busca es lo que siempre le decían a uno desde la medicina. Lo importante también es no hacer daño. Entonces, eso es lo que también se busca. Por ejemplo, hablando de la experiencia que nos contaron del paciente que empezó a consumir el té de marihuana y se le disminuyó la epilepsia, claro, es muy interesante y ahí es donde debe empezar la investigación científica para buscar. Ya se ha hecho, ya se tienen muchos datos de por qué
o aproximaciones de por qué sí, por ejemplo, en epilepsia funciona. Pero entonces estamos hablando de una planta y una planta es un ser vivo y desde la toxicología cambia cómo se comporta. Es que es diferente si fue temporada seca o fue temporada de lluvias, porque la planta todos esos cannabinoides los manifiesta como sistema de defensa también. Entonces puede ser que ese té que él se estaba tomando para su epilepsia, cuando cambiaron de lote la misma empresa, ya no le funcione para la epilepsia. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Preparaciones conocidas, la cual conocemos las concentraciones exactamente de la sustancia, que es lo que se ha jugado con la industria farmacéutica. Hay otra discusión de dinero, pero pues eso va aparte de la discusión de cómo debería ser el desarrollo de un medicamento, y también para desarrollar un medicamento se necesitan muchos años. Para lanzar un medicamento al mercado pueden demorarse 10 años de estar probado adecuadamente, 10, 15 años, y por otro lado puede ser que cuando se lance se encuentren los efectos adversos cuando se lanzó, entonces sea necesario retirarlo del mercado. Obviamente, nunca se nos debe quitar de la cabeza que lo importante es no hacer daño y que no sea la idea de mejorar o estar con la mayor cantidad de gente que esté bien, sino tratar de que sea siempre el costo-beneficio de como tal. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué sería lo mejor para el paciente? Y la otra cosa, ¿qué seguridad tenemos es que esté estandarizado siempre? Que era lo que hablaba el doctor Camilo Uribe. Ahí el punto de qué es lo que realmente se va a dar como cannabinoide en el país. Es la planta cómo se va a dar, pero si es la planta, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo se va a estandarizar como tal? ¿Cómo se va a hacer el análisis de esas sustancias que tiene la planta? ¿O va a ser uno de los medicamentos que se tienen? Si ustedes ven, existen muchas evidencias de que los cannabinoides funcionan para varias patologías, pero hay muchos que están autorizados solo para una o dos específicamente. Entonces es porque la investigación ha dicho, de resto no conocemos adecuadamente qué sería lo mejor y que como no sabemos si realmente le va a hacer más daño del que el beneficio, es preferible no autorizarla para eso. Mire, cuando uno está viendo enfermos terminales a uno la perspectiva le cambia en la vida y pues usted los ha visto también. Yo me remito a mis épocas en las que yo solía decir que era neurocirujano, ahora soy anestesiólogo y paliativista. Y la perspectiva desde el punto de vista de la visión médica cambia completamente, completa y absolutamente. Yo pienso que una medida terapéutica como puede ser el cannabis o como podría ser cualquier otra, es válida siempre y cuando, como ya vienen mencionando, no cause daño o por lo menos el menor daño posible. Porque conseguir un medicamento cualquiera que sea que no cause daño 100% imposible. No existe, absolutamente no existe. Yo tengo por ahí una diapositiva cuando uno habla cuál es el medicamento ideal. El medicamento ideal es el que tiene diferentes mecanismos de acción y solamente se utilice uno, que no quite calidad de vida, que se pueda dar durante el embarazo, etcétera, etcétera, y al final que además sea barato. Ese no existe. Entonces, uno lo que tiene que propender es por tener la mayor posibilidad de elementos que ayuden a una persona al buen vivir y al buen morir. Tenemos el ejemplo de los opioides. Hoy he puesto el ejemplo de los opioides para todo, pues porque es lo que manejamos todo el tiempo. Yo he puesto el ejemplo de los opioides. Los opioides tienen la misma connotación. También hay gente que le dice a un doctor, yo no quiero que me dé ese medicamento porque no me quiero acostumbrar a él, no me quiero enviciar a él. Válido, no se prescribe. Lo mismo podría llegar a ocurrir con el cannabis o esos derivados del cannabis que de pronto pueden llegarse a prescribir médicamente. A mí me parece que teniendo protocolos, guías muy claras y muy definidas, se puede prescribir, podría ser interesante e importante para algunos pacientes. También les comenté como por ejemplo en el trabajo de investigación que nos propusieron hace 5 años que finalmente no se hizo, con respecto a cannabis por vía mucosa, el protocolo decía muy claramente, solamente para enfermos terminales de cáncer refractarios al uso de opioides y sin retirar los opioides, o sea, como coadyuvante. Entonces uno piensa, bueno, ¿podría ser una medida terapéutica adecuada? Podría ser.
antes de meternos en cosas más avanzadas como un intervencionismo, una cantidad de cosas que puede producir más dolor y que puede producir más molestias. Entonces yo pienso que desde el punto de vista de ayudar a alguien, la situación es válida siempre y cuando lo tengamos claro, absolutamente claro, ¿no? Sepamos a quién, para qué y por cuánto tiempo y cuál es la dirección a la que vamos y que la persona la tenga todo el tiempo clara. Todos hemos tenido aquí pacientes que nos dicen en la consulta, yo vi en internet que la marihuana y para este cáncer estoy chupando marihuana y me ha ido perfecto y estoy con el dolor controlado. Y no tengo los efectos de los opioides, o me complementó los opioides, o pudo suspender el opioide, pues porque además hay morfinofobia. Más que morfinofobia, más que opioidofobia es morfinofobia. Gente odia la palabra morfina. De pronto van a odiar también la palabra marihuana. Pero es que todo eso hace parte de la dinámica normal que tenemos que tener con nuestra gente y con nuestros pacientes. En algunos sectores, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, se afirma que esto de aprobar una ley que regule el empleo de la marihuana como medicamento para uso médico es una forma disimulada de abrirle paso a la legalización de todas las drogas psicoactivas. Contéstenos, senador, ¿cierto? No, pero sí es un paso, digamos, importante en un cambio de política, o sea, en superar el prohibicionismo, empezar a dejar el prohibicionismo como política que hemos seguido y que ha fracasado, y que a pesar de que ha fracasado, como que la mantenemos, cosa que es extraño. O sea, cuando uno aplica una receta, bueno, ustedes en medicina, un tratamiento a un paciente y pasa el tiempo y no, ustedes cambian el tratamiento o no, pues pensaría yo, ¿no? No, pues aquí llevamos 40 años y hace rato nos dimos cuenta que eso no funciona y lo seguimos aplicando. Entonces, pregunto yo, ¿por qué? Ahora, lo fácil sería presentar un proyecto ahí diciendo legalícese todo, pues no, legalícese la marihuana, pero digamos estamos yéndonos por la vía responsable, digamos por la vía de la regulación en primera instancia, pero por la vía de lo científico, de lo médico, de lo terapéutico, la vía de lo que aprueban esas mismas convenciones de Naciones Unidas, que ya hay como un ambiente que está creciendo para reformarlas, y por la vía de nuestra propia constitución política. O sea, nosotros no estamos contraviniendo nada de lo que dicen los compromisos de derecho internacional de Colombia, ni lo que dice la constitución política colombiana. O sea, estamos en esa línea, pero lo que sí queremos es que el gobierno lidere un proceso de regulación, un marco de regulación, con la institucionalidad que ya tenemos en salud, que tiene sus defectos, que tiene sus deficiencias, sus carencias, como todos ustedes lo saben, y que tenemos que fortalecer, pero que es la llamada, digamos, a trabajar en el sentido de construir ese modelo de investigación, ese modelo científico, liderados pues por el rector del sistema, que el rector del sistema es el ministerio, que el rector del sistema se debilitó desde la ley 100, aunque ese es otro debate en que podríamos entrar, sí se debilitó, y yo creo que el rector del sistema hay que recuperarlo y hay que fortalecerlo cada vez más, porque buena parte de los problemas del sistema, me parece a mí, es por el debilitamiento del rector, que es el ministerio. Y en eso hemos hablado mucho con Aldemar, por ejemplo, que el ministerio tenga una dirección de salud mental con todas las de la ley, fuerte, que trate muchos de estos temas entre salud mental y consumo de sustancias. Pero yo creo que pues el procurador está más predispuesto por sus prejuicios y por sus ideas preconcebidas que por la evidencia empírica y la evidencia científica que está empezando a aparecer cada vez más sobre este tema. Entonces yo lo que lo invité a él es que tengamos un debate con base en eso, con base en la evidencia empírica y científica de los casos que se están documentando,
y no con base en políticas que han fracasado, que no funcionan y que a nosotros, y le dije al procurador un poco como tomándole el pelo, le dije, procurador, nosotros estamos con el pecado acá y sin el género, ¿no? Entonces, eso nos toca cambiar de política. A la doctora Támara, en calidad médica bioeticista. Y también la misma pregunta dirigida al doctor Quevedo y al doctor Hernández como médicos. Doctora Támara, como bioeticista, ¿qué le recomendaría a usted al senador Galán que tuviera en cuenta en su sustentación de la ley que regula el uso de la marihuana en el campo médico? En la presentación yo hice una amplia ponencia acerca de los principios desde beneficencia, autonomía y justicia, desde cada uno de los elementos que estaban en contraposición para cada uno de ellos, y pues obviamente se la proporcionaré para que tanto en el texto como en la presentación pueda tener los elementos allí muy claramente establecidos y pueda utilizar todo lo que hemos reflexionado acerca de lo que debe ser el ejercicio de la investigación científica, el ejercicio de la medicina en beneficio de las personas, la no coacción de la libertad, el derecho de los individuos también a autocuidarse, y cómo hay un desbalance entre el autocuidado y también la libre determinación a hacer cosas que no están dentro de la ley o que no están dentro de las costumbres de una cultura. Y finalmente, como en términos de justicia se deben tener esfuerzos importantes desde el Estado y desde la apropiación de recursos para la investigación científica específica, no necesariamente a través de conciencias, pero sí de las instituciones del Estado encargadas de hacer investigación científica, el fortalecimiento en el sector justicia y el que se pueda desarrollar el tema de los puntos de corte para los cannabinoides y para las otras sustancias, que es lo que en este momento se está adelantando en los países en desarrollo, ya desarrollados, y finalmente pues que esta apuesta política desde el Estado y desde lo público sería muy benéfica, no para lo que el procurador dice de generar una puerta de entrada a la liberalización de las costumbres, sino para empezar o para continuar mirando y fortaleciendo todas las investigaciones que se están haciendo con plantas de la Mesoamérica, como la coca, como otras más, que tienen efectos sobre los organismos, y que esas políticas prohibicionistas nos han evitado que hagamos investigación sobre lo local. Gracias, doctora Támara. Doctor Quevedo, como investigador, ¿qué recomendaría al senador? Pero creo que ya se dijo la mayoría, ya se dijo todo. Lo importante pues es reforzar la investigación, o sea, más recursos a investigación, investigación específica en el tema. La investigación no solo es la parte médica y solo lo que hace y cómo funciona, también lo social, también desde la parte política también se puede llegar a eso. Entonces, es reforzar la investigación en todas las áreas, pero sentar a todas las áreas de común acuerdo para que hablen, y de ahí salgan las propuestas más adecuadas, teniéndolos en cuenta siempre a todos, porque a veces lo que se habla es que sí, o sea, se hizo algo pero no se tuvieron en cuenta todos los actores y ahí falló. Entonces se debe reforzar investigación en todas las áreas, todo lo que tenga que ver con drogas como tal, y sentarlos a todos a hablar siempre, y que esto sea común siempre, que esto no sea solo del momento como tal, sino que sea algo que se empiece a mejorar siempre en todo lo que se hace y se tenga en cuenta. Gracias, doctor Quevedo. Finalmente, doctor Hernández, usted como médico práctico, como clínico, como algólogo, es decir, especialista en dolor, ¿qué recomendaría? Pues mira, aquí hay varias cosas, pero yo creo que habría que quitar una connotación de entrada. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de droga y hablar de medicamento.
Yo creo que eso ya quita una serie de connotaciones también. Hay que dejar de hablar de droga y comenzar a hablar de medicamento, porque es comenzar a hablar de eso, el medicamento para. Y tiene que comenzarse a trabajar una serie de regulatorias respecto a la parte médica. Por ejemplo, ¿quién es el que lo va a prescribir? Teniendo la experiencia que hemos vivido con respecto a los opioides, por ejemplo, nos enfrentamos a dos tipos de situaciones, y seguramente con el cannabis va a pasar lo mismo. El médico opiofóbico y el médico que lo formula para todo. El médico que no lo quiere formular para nada porque le parece que va a dejar adictos a muchos, y el médico que es súper liberal y se lo formula para todo. Yo pienso que esto tiene que haber una actitud de interdisciplinaridad muy grande, en donde esto no puede estar sujeto a simplemente que una sola persona decida si sí o si no, con una interdisciplinaridad. Me parece que eso le puede ayudar mucho, la asesoría de dos entidades grandes como la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor y la Asociación Colombiana de Cuidado Paliativo en este concepto. Pienso que puede ayudar mucho en este paseo, y definitivamente se puede llegar a consensos bien interesantes sobre qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, en este momento en los Estados Unidos, para poder formular una morfina, ya no la puede formular todos los médicos como antes, sino médicos muy definidos. ¿Por qué? Porque se convirtió en un problema de sobre prescripción de opioides, y un problema muy importante, sobre todo con oxicodona, en cuanto a adicción en este momento. Entonces ha tocado llegar a una reglamentación, y aquí lo que tenemos que hacer es adelantarnos al proceso. Si hay unas experiencias previas, capitalizarlas, ver cómo hacemos para que la cosa sea más adecuada y definitivamente haya un verdadero beneficio para las personas que lo necesitan. Con las recomendaciones del doctor Hernández, damos por finalizado el foro que organizaron el Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos y la Academia Nacional de Medicina. Esperamos que haya colmado sus expectativas. Yo creo que ha sido un evento importante, que seguramente vamos a obtener conclusiones, recomendaciones para efecto de que el senador Galán pueda seguir adelante en su propósito. Agradezco inmensamente a los ponentes, particularmente al senador Galán, su participación, y a todos ustedes su presencia por haber enriquecido también el desarrollo del evento. Muchas gracias. Buen día.